Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. esto se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico y Espacio TV. Pues a estas reflexiones que estamos haciendo ahorita del segundo curso, que es Vida en el Espíritu Santo. Ya pasó ahorita una pequeña etapa donde fue el mes de septiembre y que estuvimos hablando de la Sagrada Escritura. Pero bueno, continuamos con nuestros cursos. Esperemos que pues les sirva, que los vaya formando en la fe. Y pues hoy nos toca, ¿verdad? La vez pasada vimos la efusión del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la necesidad, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Pero mientras, primeramente, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. De todas maneras, recuerden ustedes que hay que tener su pluma, su lápiz, su Sagrada Escritura, pues para ir entendiendo y ir anotando las citas bíblicas que por aquí demos y pues podamos compartir todos, ¿verdad? Bien, pues muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y la semana pasada no pudimos estar, igualmente por razones pastorales, pero ya vamos a estar continuamente, primeramente Dios, todos los lunes, igual a las 8 de la noche, 8:10, y hasta aquí estamos para compartir. Bien, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo y nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: ven Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con la gracia divina los corazones que tú creaste. Eres el Paráclito, el don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción. Autor de los dones, dedo de la diestra paterna, fiel promesa del Padre, enriquece nuestra palabra, ilumina los sentidos, infunde amor en los corazones y conforta sin cesar nuestra fragilidad. Ahuyenta al enemigo, danos pronto la paz. Contigo como guía, evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y confiemos siempre en ti, Espíritu de ambos. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó, y al Espíritu Paráclito, por todos los siglos. Amén. Vean qué hermosa oración tenemos aquí al Espíritu Santo. Sobre todo pidiéndole su intercesión como protector, ¿verdad? Porque es el protector. También nos ilumina en los sentidos. En todos los sentidos nos ilumina Él. Y ahuyenta también al enemigo. Fíjense qué curioso es. Mucha gente en estos tiempos, en estas modernidades, en esto donde hay tanta tecnología, pues no creen en el mal. Ya todo lo que está mal ya es bueno. Diversifican o malinterpretan las cosas. ¿Por qué?
por la flojera de no leer, no estudiar, no entender, no comprender, ¿sí? Y sobre todo no escuchar. Muchas veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Esa es la gran diferencia. La sabiduría del ser humano, ¿sí?, viene en la escucha y meditación de la palabra, no de oídas, ¿verdad? Entonces, es necesario entender la fuerza que tiene el amor de Dios para con nosotros por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, abrirnos al Espíritu Santo es decir, Señor, Dios mío, aquí estoy. Eso es abrirse a la gracia, pero con confianza, ¿sí?, con entendimiento, con meditación, con comprensión. Bien, muy bonita oración que nos da nuestro manual, pues, para compartirla con ustedes. Bien, en esta necesidad del arrepentimiento hemos dicho al principio que la primera etapa de este curso consiste en la renuncia a Satanás, ¿sí? Recuerden ustedes que estamos en el capítulo 5 y dice que para dar este primer paso es necesario reconocer la malicia del demonio, ¿verdad?, y su eficacia sobre nuestra vida. Es malicioso y es mentiroso y es metiche y se anda metiendo ahí como víbora a ver cómo nos tumba. Ese no descansa, nosotros bien dormidotes y él trabajando, ¿verdad? Bien. Entonces, por ejemplo, los que dicen que no se confiesan, que porque no han robado ni matado, ay, qué haré, no, pues ya estás en el cielo seguramente, ¿verdad? Dice, son incapaces de hacer un acto de arrepentimiento. Por eso ese tema se llama necesidad del arrepentimiento. Tenemos que hacer un acto de arrepentimiento por las circunstancias en que estamos viviendo, ¿sí? Tendemos por la concupiscencia una tendencia al mal. Habladores, chismosos, malpensados, lujuriosos, golosos, iracundos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ser humano, hombres y mujeres, aquí no hay de qué, nada más tú, nada más yo, no. Entonces, tenemos que hacer ese examen de arrepentimiento y consecuentemente, bueno, pues debemos de tomar una decisión, ¿sí? De romper ¿con quién? Pues con el demonio. Por eso tenemos esa necesidad del arrepentimiento, para poder romper, no continuar. Ay, es que caí otra vez, pues vuelve a romper y vuelve a romper. No te dejes vencer. Esa es la lucha. Esa es la lucha que tenemos que estar dando constantemente. Bien. Entonces es necesario reconocer nuestras culpas. Pero muchos dicen, no, pues yo no reconozco mis culpas, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a confesar con un sacerdote que es igual de pecador que yo? No, Dios todo lo ve, ya sabe y me perdona. No, pues facilita la tiene, ¿verdad? Pues no es así. Hay normas, hay reglas, porque acuérdense que Dios es orden, no desorden. Los desordenados somos nosotros, pero Dios es orden. Entonces, bueno, tenemos esa necesidad del arrepentimiento para que el Espíritu Santo derrame las gracias sobre nosotros y sobre nuestras familias, sobre nuestro trabajo, sobre todas las personas que conviven con nosotros. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Por eso la respuesta que Pedro da el día de Pentecostés, San Pedro, el día de Pentecostés, después lleno del Espíritu Santo que llegó y sopló grandemente, ¿verdad? Y como lenguas de fuego se posó sobre los apóstoles y sobre todos los más de 100 personas que estaban ahí junto a nuestra Madre Santísima. Se colocó el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego. Fíjense qué hermoso. Entonces sale San Pedro a hablar. ¿Con quién? Con la fuerza del Espíritu Santo.
Si nosotros no tuviéramos la fuerza del Espíritu Santo, ni siquiera hablaríamos de Dios. Pero sin embargo, teniendo el Espíritu Santo, sale a motivar, ¿sí? Y entonces le preguntaban que qué tenían que hacer para conseguir la salvación. Pues vamos a leer este texto bíblico muy hermoso, es el siguiente. Pero en un momento continuamos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino hacia la Santidad, con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Muy bien, regresamos con ustedes. Vamos a leer un texto bíblico que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. De todo eso que nos motivó, nos habló San Pedro, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar con atención para que anoten ahí, capítulo 2, versículo 38, Hechos de los Apóstoles. Adelante, don Manuel. Sí. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como estábamos diciendo, el hombre tiene necesidad de arrepentirse. Y, por ejemplo, aquí en la predicación de Pedro, estaban escuchando el mensaje que él estaba dando. Era mensaje que venía del Espíritu Santo. Entonces, decíamos, el Espíritu Santo mueve el interior del hombre y sentimos esa necesidad de acercarnos a Dios, de reconciliarnos con Dios. Decíamos, personas dicen: yo, ¿por qué me confieso? Yo no he robado, no he matado, yo nada hago mal. Pero no se trata nomás de no hacer las cosas mal, sino hacer las cosas bien. ¿Y cómo es hacer las cosas bien? Pues ahora sí que las cosas de Dios. Hacer las cosas de Dios. Y aquí estos hermanos, al escuchar a Pedro, el mensaje de Pedro, pues les llegó la palabra. Cuando uno lee la palabra de Dios, te llega a lo más adentro de uno, ¿verdad? Y siente uno esa necesidad, siente uno las faltas que hace contra nuestro Señor, y siente uno la necesidad de ser perdonado, porque todos tenemos pecados. No podemos decir que no tenemos pecados, y todos tenemos la necesidad de buscar el perdón de nuestro Señor. ¿De qué manera? Pues a través de la reconciliación. Pero como decíamos, primero hay que reconocernos que somos pecadores. No podemos decir: no, hombre, yo no tengo pecado. O como decíamos, personas dicen: ¿cómo me voy a confesar con un sacerdote si es hasta más pecador que yo? No podemos decir eso, porque nosotros no nos toca juzgar a nadie, y si eso fuera, pues bueno, eso no nos toca a nosotros. Simplemente Él es más que uno, porque Él tiene el poder de perdonar nuestras faltas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario que seamos asiduos a lo que es la lectura de la palabra de Dios. Solamente de esa manera vamos a entender
que el Espíritu Santo nos da fuerza a eso precisamente, a buscar la misericordia de Dios. Sí. Dice aquí pues que en este texto bíblico, ¿verdad?, que se haga bautizar. Todo bautizado pertenece al reino de Cristo, heredero del reino de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y para ser perdonado por esas faltas, bueno, pues hay que confesarse. Es el sacramento de la confesión que nuestro Señor Jesucristo lo instituyó. No debemos de olvidar o de pasar de alto que los sacramentos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Ya en un momento hemos dicho que los sacramentos son actos y signos sensibles que nos llevan, ¿sí?, a esa reconciliación con Dios o a ser parte del reino de Dios, según el sacramento, ¿sí? Entonces, que obviamente la Iglesia, todo el pueblo sacerdotal, pues da a todos los fieles, laicos, todos los bautizados, confirmados, casados, sacerdotes, consagrados. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo actúe. Por eso es muy importante hacer notar por qué San Pedro le dice a toda la gente: es necesario que se bauticen, es necesario, ¿sí?, que ustedes verdaderamente crean en Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que por ese medio de ese bautismo sus pecados sean perdonados. Muy bien, para poder arrepentirse es necesario reconocer los pecados, ¿sí? Por eso ayuda mucho ponerse en contacto con la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, meditar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿sí? Y podemos mencionar algunos, ¿sí?, de los 10 mandamientos, ¿sí? No todos, porque ya los habíamos reflexionado, pero bueno, que nos hagan a ver un poco o reaccionar un poco cómo es la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y esa necesidad del arrepentimiento del cual estamos hablando. Por ejemplo, don Manuel. Por ejemplo, el primer mandamiento, ya sabemos que el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sí, pondremos a Dios por encima de todas las cosas. A veces, por ejemplo, los domingos, que llegó la visita, que vamos a ver el fútbol, o tantas y tantas cosas que puede pasar y no ir a misa, ese es un pecado grave. No estamos poniendo a Dios primero. Y hay muchas circunstancias que uno dice: pues hay para la otra. No, no hay para la otra. Poner a Dios por encima de todo es un compromiso de todos los bautizados, y es una obligación de todos nosotros ir a misa. Por ejemplo, el segundo mandamiento también dice: no jurarás el nombre de Dios en vano. Tantas y tantas cosas que decimos, no decimos verdad de Dios, gira, a veces es hasta mentira, y ponemos a Dios por delante para que nos crean. No, eso no debe de ser. Entonces, tantos y tantos errores que cometemos nosotros, y a veces decimos que no tenemos pecado, cometemos muchos y a diario. Entonces, el tercero, por ejemplo, santificará las fiestas, obligación ir a misa en las fiestas patronales, o no nomás los domingos, o sea, todo lo que es precepto de la iglesia debemos de asistir, o sea, es un compromiso de todo bautizado. Y así podemos ir mandamiento por mandamiento y fallamos casi en todo, le fallamos a Dios. Es importante hacer notar, por ejemplo, en este primer mandamiento, ¿verdad? Como mucha gente supersticiosa pone las limpias,
los amuletos, tantas cosas, ¿verdad? Que la sábila con un moño rojo para sus negocios, ¿sí? O sea, son supersticiones que degradan la fuerza y la gracia de Dios, ¿sí? Es decir, es más importante para mí una cola de conejo, ¿sí?, que la confianza en Dios. Entonces es muy importante ahorita que no nos entreguemos a las idolatrías, a esas idolatrías, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas idolatrías son cuestión del demonio. O sea, te manipula, te haces decir, es que eso es lo mejor. Y ahí vemos un montón de gente comprando amuletos de fin de año, que calzones rojos, amarillos, verdes, y que una calaca ahí que le dicen que hasta Santa Muerte, fíjense nada más, e inciensos y veladoras y bueno, montón de supersticiones donde Dios no está ahí. Dios no está presente ahí, porque toda esa supersticiones, todas esas hechicerías, y que magia blanca y que magia negra, no existe magia blanca ni magia negra, existen malas voluntades, pero son manipuladas muy hábilmente por el demonio, y la gente taruga que no lee, que no se arrima a la Sagrada Escritura, pues se las come, ¿sí? Entonces hasta tatuados ahí con una calavera en la mano, o en la nalga, o en la espalda, o en el cachete, ya no haya ni qué hacer, porque pierden la dignidad y pierden la identidad como hijos de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿sí? Muy difíciles, donde las ideologías nos están tumbando la fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios creador y formador de las familias. No dejes que se destruya tu familia. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Bien, volvemos nuevamente con ustedes. Vamos a leer un texto bíblico de Carta a los Efesios de San Pablo, ¿sí? El capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Sí? Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Vamos a ver qué nos comenta aquí San Pablo en esta reflexión. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo.
El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Palabra de Dios. Vamos, sí. Sí, esto es en cuanto al cuarto mandamiento, ¿verdad? Que es honrarás a tu padre y a tu madre. Dice, hay que obedecer a sus padres como agrada al Señor. A veces fallamos, ¿verdad? Bueno, ahorita recuerdo cuando uno es chico, yo sí recuerdo, decía la mamá, haz esto, haz lo otro. Y uno decía, ya va a empezar, ¿verdad? Entonces uno siempre reniega. Uno no entiende, ¿verdad? Pero ahora que ya uno está grande, pues luego se voltea la moneda porque uno le dice a los hijos y es exactamente lo mismo. ¿Pero por qué será? Porque a veces nos falta sabiduría, porque no nos enfocamos en lo que es la palabra de Dios para saber educar a nuestros hijos y saber decirles con ejemplos, ¿verdad?, que se debe de hacer las cosas, debemos que tener responsabilidades. Todos los seres humanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Así como el hijo tiene derecho de que el padre le provea todo, el hijo también tiene obligación de cumplir con todo lo que se debe, en el estudio, en labores de la casa, en mandaditos, pero sobre todo en respeto hacia los padres. Y al revés, de los padres hacia los hijos. Aquí nos lo dice, eso es lo que agrada al Señor. Luego en el versículo 3 dice, para que sea feliz y vivas una larga vida en la tierra. Fíjese, todavía hasta nos premia. Cuando somos obedientes y todo, el Señor todavía hasta nos dice, vas a vivir muchos años en la tierra. Y puede ser, porque dicen que lo que uno hace aquí en la tierra lo paga. Si uno fue desobediente, pues desobediente van a ser los hijos con uno. Pero si uno fue obediente, a lo mejor los hijos van a ser obedientes con uno, y así de esa manera uno va a ser feliz. Y la felicidad pues alarga la vida, porque a lo mejor no que sean muchos años, ¿verdad?, pero la vida que uno viva, la vive feliz, cumpliendo las cosas del Señor, ¿verdad? Bien, pues sí, San Pablo pues nos exhorta, pues, ¿verdad? Porque en esos deberes que tenemos como padres, obviamente que en esos tiempos estamos viendo que pues los padres le encargan en la educación a sus hijos en las escuelas o en los internados, ¿sí?, a los niños chiquitos a una guardería, pero no hay una formación de padre y madre juntos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos estamos utilizando mucho lo que tú trabajas y yo trabajo, y los niños que los cuide mi tía, mi abuela, o la guardería o la escuela los eduque. Y desde ahí venimos ya con una falla muy fuerte, ¿sí?, muy fuerte, en que el hijo que se va formando, la hija que se va formando, ¿sí?, no tiene el debido respeto con sus padres. Entonces, por eso San Pablo exhorta aquí, ¿verdad?, a que seamos respetuosos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que agarran ideologías, agarran formas de vida de otras personas, de otros jóvenes, de otras familias que según ellos está bien, porque son muy liberales. Y entonces tenemos ahorita un gran libertinaje, y esa no es libertad del ser humano. Entonces, por eso este texto nos dice el respeto a los padres, pero los padres, los deberes que tenemos con los padres, como padres, es precisamente hacerles notar eso, hacerles notar el respeto, los valores, ¿sí?, todos los valores, ¿sí?, de educación, saludar, de portarse bien, de respetar al prójimo, de no andar criticando, de no andar hablando con los demás. Y mucha gente dice,
Es que ya se perdieron los valores. No es cierto, los valores ahí están, siempre han estado y siempre estarán. Se hacen tarugos, que es otra cosa, por no decir lo más feo. Lo que pasa es que no los enseñan o no los transmites. Entonces fíjense nada más como nos dice San Pablo tan hermosamente esto: honra a tu padre y a tu madre y tendrás vida, te irá bien. Padres, respeten a sus hijos, no los tontíes, no los subajes, enséñales, anímalos, porque así como hay hijos soberbios, también hay padres soberbios. Entonces nos está llamando una reflexión del actuar tanto como padres y actuar como hijos también. Entonces, fíjense cuánto tiene este texto nada más, este pequeño texto. Y es una referencia obviamente al cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Ah, pero es que yo me porto bien y mi hijo me salió bien canijo. Probablemente tú le guiaste, le confiaste, le dijiste, pero él no lo quiso a tomar, no lo quiso aceptar. ¿Sí? Hay hijos, por ejemplo, al contrario: pues mi papá es drogadicto, es ratero, pero y ya está junto con otra mujer. Dice, no, yo no quiero ser eso. Y forman un hogar estable. Y son gente trabajadora y honesta. O sea, la otra parte. Entonces, no le echemos la culpa a los demás ni a las circunstancias, sino que hagamos reflexión cómo estamos viviendo nuestra vida. Es decir, como dice el Evangelio del domingo, ¿verdad? Y el lagar, las uvas, ¿qué vino nos dio? ¿Dulce o amargo? ¿Qué fruto estamos dando como padres, como católicos, como personas? ¿Frutos dulces o amargos? Pues ahí viene la reflexión también. Fíjense nada más que hermoso. Todos los que escucharon el domingo el Evangelio, ¿verdad? El profeta Isaías también, pues ahí se dan cuenta de que la necesidad que tenemos de ese cambio de respeto, de educación, tanto de padres a hijos como de hijos a padres. ¿Qué más, don Manuel? Dice, referente al quinto mandamiento, hacer notar que solamente hay que evitar hacer daño a la vida de los demás, sino también a la propia. Es el quinto: no matarás, y nos marca la cita de Romanos 13, del 12 al 13. A ver, pónganse bien abusados y anótenla. Vamos a ver la cita de San Pablo a los Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo del 12 y 13, 12 al 13, ¿ok? Para que lo anoten ahí. Romanos 13. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Sí, se nos habla de no matarás, ¿verdad? Dice, no andemos en borracheras. A veces no, el mandamiento no nomás es quitarle la vida a alguien, sino también a veces matamos poco a poco la propia. Si agarramos algún vicio del alcohol, de las drogas, atentamos contra nuestra propia vida. Otro también sería nos habla aquí del banquetes y borracheras, vicios, discordias y envidias. Discordias y envidias también podemos matar la moral de otra persona, o no sé, la dignidad de alguna otra persona, hablando mal, a veces mentiras y tantas cosas que entran en este mandamiento que es no matarás. Entonces dice, revistámonos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana.
Ujú. Bien, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino hacia la Santidad, con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Bien, volvemos con ustedes. Vamos a leer otro texto bíblico, ¿sí? 13. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Sí, carta a los Gálatas, anótenle bien, capítulo 5, versículo del 19 al 21, ¿verdad? Ujú. Vamos a escuchar con atención. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, aquí San Pablo está hablando de los, ¿cómo se dice? De aquellos tiempos, ya pero ¿en qué nos pareceremos de todo lo que nos dijo aquí? Hombre, casi hasta parece que nos estamos palomeando cada uno de lo que aquí se dice. Inmoralidades sexuales, adoran ídolos, ya decíamos hace rato, cuántos no adoran hasta esa calaca y tantas cosas que tienen de ídolos, ¿verdad? Se practica la brujería, mantienen odios, discordias y celos. Si uno se pone a ver palabra por palabra, híjole, ¿en qué se parecerá mi vida en todo eso? ¿Cuántos y cuántas faltas hago que aquí las mencionan? Pero en el versículo 21 dice, todos ellos no entrarán en el reino de Dios. Entonces, aguas, hay que meditar, ¿verdad?, nuestra vida, cómo la estamos viviendo, qué cosa estoy haciendo, qué estoy haciendo mal. Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, decíamos, hacer un examen de conciencia y ir a la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión. Porque, ¿se imaginan? No entrarán en el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza, de entrar al reino de Dios, y es lo último que se debe de perder. Entonces, pues echarle ganas, hacer un examen de conciencia y acercarnos. Lo tenemos fácil, hombre. Dios nos dice, ven, confiesa y se nos perdona. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Luego nos sigue diciendo, después de la lectura de los 10 mandamientos, se podrán leer otros textos como Romanos 1, del 24 al 32. Romanos 1,
Y eso que decían que muchos dicen que no tenemos pecados, todo lo que acabamos de leer, todos los que salen. Romanos 1, del 24 al 32. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira, y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y merece alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo lo siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Palabra de Dios. Sí, aquí nos da una lista también de todos los pecados que comete la humanidad, ¿verdad? Entonces, pues aguas, como decíamos, casi hasta parece que estamos dándole palomita a cada palabra. Chismosos, envidiosos, ¿acaso yo seré todo eso? Entonces hay que, con la fuerza del Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra de Dios, tiene que llegarnos y decir como aquellos le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Nosotros también debemos, ¿qué debemos hacer? Acercarnos al sacramento de la reconciliación para así estar en paz con Dios y vivir una vida feliz y en paz y tranquila. Si no, pues una vida sin Dios, una vida de desesperación, y no nos lleva a nada bueno. Entonces en nosotros está enderezar el camino. Muy bien, Omar. Sí, pues realmente nos describe pues la vida de los paganos, nos hace reflexionar qué tan paganos somos, sí, ¿verdad? Si realmente somos de Cristo, si somos de la iglesia de Dios, ¿sí? O vivimos como paganos. Pues ahí viene la controversia, cómo estamos dando ese fruto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuánto nos parecemos verdaderamente a los paganos, a los que no estamos haciendo a la ley de Dios. Y pues caemos en muchas fallas, ¿verdad? Precisamente por eso es la necesidad del arrepentimiento y enderezar el camino. ¿Sí? No se dice que no caiga la persona, el ser humano, con sus errores, con sus fallas, pero no es quedarse ahí, sino que es levantarse. ¿Y dónde nos vamos a levantar? Pues hay que ir a la confesión, necesidad de ese arrepentimiento. Muy bien. Bien, entonces en este tema pues que tenemos necesidad del arrepentimiento, que es el capítulo 5, vamos a ver ya el próximo lunes el capítulo 6, ¿sí? Para continuar con segundo curso de vida en el Espíritu Santo, ¿sí? Donde vamos a hablar de que Cristo es el Señor, en el capítulo 6 para la siguiente sesión, ¿sí? Pero también queremos mandar ahorita unos saludos,
¿sí? A las personas que nos han seguido. Bueno, mucha gente nos ha seguido, gracias a Dios, y la mejor forma de difundir esto y de que siga propagando, pues es que compartan, ¿sí? Mandamos un gran saludo al señor Salvador Hernández, ¿sí? A Isbeidi Treviño, saludos, a Josué González, ¿sí? Saludos, entre muchas otras personas que nos ven y que estamos pues aquí al pendiente de estas reflexiones que estamos haciendo y compartiendo, que es con todo amor, con todo cariño, por gracia de Dios y del Espíritu Santo para todos ustedes, ¿sí? Bueno, también seguirlos invitando a que compartan, ¿sí? Y que tenemos más temas en canal de Laico a Laico, tenemos varios temas, ¿sí? Hay de la familia, hay de el confesionario que dirige nuestro director Jorge Gasca. Entonces hay mucho por participar, conocer y ver. Entonces, bueno, pues seguimos invitados y nos vemos la próxima semana, si Dios nos da licencia, ¿sí? Para seguir compartiendo y reflexionando sobre la gracia del Espíritu Santo. Que pasen buenas noches. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. De laico a laico, compartiendo la fe católica.